conmigo, por favor, el libro de Éxodo, el versículo 3. Voy a estar predicando, haciendo una enseñanza del carácter de Dios que nos va a retar también a entender lo que es Dios y cómo nosotros en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana, usualmente al pensar que tal vez estamos haciendo algo muy grande para Dios, al contrario, le estamos haciendo un inservicio a Dios y a veces hasta estamos causando más polémica y estamos causando más distracción, más división y más distancia ante la gente del Señor. Se hizo una encuesta en el 2002, en la revista Carisma se hizo una encuesta y le preguntaron a 1 millón, si escucharon bien, a 1 millón de personas que no se consideran cristianos, siendo ateos, siendo budistas, siendo cualquier otro tipo de religión o teología o ideología que no sea cristiano. Y les hicieron una pregunta muy fácil: ¿por qué usted no considera el cristianismo lo correcto y la única forma de entrar al cielo? ¿Por qué usted no considera el cristianismo correcto? ¿Por qué usted, como quien dice, por qué usted no va a la iglesia? Entre toda la bola de personas que eran tal vez morales o inmorales, como drogadictos, borrachos, personas que eran malas, personas buenas, la mayoría de las personas, un 95.3% de las personas dijeron que la manera que no voy a la iglesia no es porque mi adicción me detiene, no es porque mi falta de finanzas me detienen, pero la razón mayor porque la gente que no viene a la iglesia no viene a la iglesia, según esta encuesta, dijeron que por la misma gente que está en la iglesia. Dijo un filósofo, Mahatma Gandhi, que él no tiene un problema con Cristo, él tiene un problema con los seguidores de Cristo. ¿Me entienden? Entonces a veces nosotros como sus seguidores somos los que hacemos a Dios atractivo o lo hacemos no muy atractivo. Entonces esta es la parte de la enseñanza, que el Espíritu de Dios le toca al corazón a usted y le hace la pregunta. La pregunta es: hijo mío, ¿tú me haces atractivo? ¿Me haces atractivo o me haces repugnoso? Entonces háganse esa pregunta ustedes y no me la digan a mí o entre ustedes, porque mucho de eso se trata de entre ustedes y Dios. Es lo bonito del cristianismo, que es una relación personal. Yo no soy el cura, yo no soy el papa, ustedes no tienen que venir a confesarse conmigo. Ustedes se pueden confesar entre sí mismos o con Dios mismo y decir: Señor, perdóname por hacer tal y tal cosa que tú me has revelado que estoy haciendo, que yo pensando hacer algo bien por ti no te estaba ayudando. Entonces vamos a empezar hoy en el versículo 3 de Éxodo, donde vamos a ver cuando Jehová mismo habla con Moisés. Muchos ya se saben esta historia. Yo les prometo que vamos a sacar algo fresco de aquí, algo nuevo que tal vez usted nunca ha escuchado, porque así es como trabaja el Espíritu de Dios, para que ustedes conozcan más a Dios y tengan una herramienta espiritual que podamos entonces, como siempre, aplicar a nuestras vidas. ¿Para qué? Para levantarnos y ser campeones de la vida en fe, familia, finanzas y el futuro, como lo que es nuestra visión. Moisés y la zarza ardiente. Yo estoy leyendo de nueva versión, de la nueva traducción viviente, y dice así. Y dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Versículo 3. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a ver, tengo que ir cerca. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por esta palabra, por la revelación. Como siempre, Padre, mientras entramos a tu palabra, que tu palabra entre nosotros y nos cambie. En el nombre de Jesús, todos dijimos amén
Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Se preguntan ustedes. Acabo de leer esta historia que ya todos se saben. Pero ¿esto qué tiene que ver con mi vida cotidiana? ¿Esto qué tiene que ver con lo que esté haciendo para Dios o haciéndolo más atractivo o haciéndolo más repugnoso? ¿Esto qué tiene que ver con mi vida? Es cuando entramos nosotros a hacer un exégesis, a hacer como quien dice una autopsia de la palabra de Dios para entender los preceptos. Como muchas veces yo les he explicado ya, un principio que yo aprendí cuando fui a la escuela, una universidad incluso de arte. Estábamos viendo unas fotos, así como tenemos aquí en las pantallas, de la Capilla Sistina. Y eran unos frescos hermosos que se ven así grandes, hechos de pintura de aceite, que Michelangelo hizo en esos tiempos en el Vaticano. El instructor, el profesor nos estaba enseñando que la manera que Michelangelo pudo hacer esos dibujos tan realísticos, ustedes han visto eso, se llama The Last Judgment, ese tipo de pintura que está en la Capilla Sistina. Ese tipo de pintura, esa técnica se realizó porque Michelangelo iba a autopsias. Entonces él se sentaba atrás de los doctores y él miraba cómo abrían los cuerpos y cómo abrían los músculos y cómo se miraba que había piel bajo músculos, bajo nervios, bajo tendones, bajo las venas. Y al él ver cómo está hecho un cuerpo, él podía entonces entender cómo entonces por afuera ver lo correcto. Es lo que hacemos aquí, la misma cosa. Vamos a abrir la palabra de Dios. Si regresamos pues al versículo 3, cierto día se encontraba apacentando el rebaño. Entonces, ¿qué es esto? Dios quiere, familia, escúchame, Dios quiere hacer un encuentro con usted. Dígaselo a sí mismo, Dios quiere tener un encuentro conmigo. Y no me refiero a que ustedes van a tener que pagarme cientos y feria y van a irse a un lugar a tener un encuentro. No me refiero a eso. Un encuentro con usted que Dios quiere, como quien dice, aparecérsele a usted espiritualmente y darle la rema, darle la iluminación de lo que debe de hacer. Pero para que Dios pueda entonces encontrarse con usted, Dios es un Dios de orden y hay ciertas cosas que deben de estar en lugar para que Dios se nos aparezca y para que Dios nos dé clara indicación de lo que quiere hacer en nuestras vidas y para que entonces Dios, como quien diga, nos dé aliento y vida. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. ¿Qué estaba haciendo este señor? ¿Estaba tirando barra en la casa? ¿Estaba relajándose? ¿Estaba rascándose la panza? No, estaba trabajando. Incluso estaba haciendo algo que no era muy bueno. No hay, escúchame, familia, no existe peor trabajo de que trabajes para tu suegro. Muchos de ustedes dicen, no, pues mi jefe es bien desgraciado. Ahora imagínense que su jefe sea su suegro, doble ahora. Pero este hombre no se quejaba y aún iba a trabajar. Entonces muchas veces nosotros decimos, porque no tengo tiempo para estar en mi casa arrodillado todo el día, por eso Dios no me habla. Al contrario, aquí vemos que Dios se le encontró a este señor cuando estaba trabajando en el mundo y para acabarla, para Jetro, para su suegro. Entonces, seguimos adelante aquí. Quien era sacerdote de Median, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, monte de Dios. Es necesario, familia, que nosotros entremos a un tipo de profundidad de nuestro trabajo y que lo hagamos como para Dios. Cuando uno se mete a la alberca nomás hasta las rodillas, no te vas a mojar casi nada. Pero cuando te avientas y te echas un clavado y te vas nadando hasta adentro, te vas a consumir completamente todo. Para que Dios se encuentre con usted, familia, es necesario que usted haga un poco de sacrificio y siga consistente y siga adelante y siga adelante. Muchas veces cuando yo estoy orando no me siento como orar. Les digo la verdad, me pongo de rodillas a orar y de repente empiezo a oler frijoles fritos. ¿A poco no les da mucha hambre cuando empiezan a orar? Y ni están haciendo comida, ya que de repente como que es como guerra espiritual, ¿no? Satanás sabe que estás orando y se te vienen las cosas. Señor, te doy gracias por todo lo que tengo. Y luego, ¿acaso tengo leche en la casa? De repente se te vienen pensamientos que ni al caso, ¿a poco no? O nomás a mí me entran esas distracciones. Y luego de repente estás ahí hincado y te das cuenta, chin, ya pasaron como 12 minutos y estaba pensando en otras cosas y ni estaba orando. No se preocupe, regreses a la oración luego nomás. Siga consistente, llegue al monte Sinaí, siga adelante con su rebaño, siga adelante cuando esté orando. Entonces, a la otra que estén orando van a darse cuenta, y sí, el pastor Fred dijo que de repente me iba a empezar a pensar del Atlas, del Necaxa, del fútbol de acá, o de los rudos, de los técnicos, o cualquier cosa, pero sigan adelante para que lleguen al monte de Dios. Dice la palabra de Dios, allí, y solamente allí, el ángel del Señor se apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro
porque decía, la zarza está envuelta en fuego, pero no se consume. ¿Qué está pasando aquí? Usualmente Dios cuando se te aparece, o no que se te aparezca sin persona, pero cuando Dios te da, por ejemplo, una instrucción, usualmente nunca es fuera de lo común, ¿verdad? A mí cuando Dios me dijo y me platicó y me instruyó y me exigió, como quien dice, a que sea un pastor, yo dije, ¿yo, Señor? ¿Yo? ¿El malandrín de Ciudad Juárez? ¿Quieres que sea pastor? Dios usualmente siempre nos da cosas que uno ni se la acababa, ni se la pensaba, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es esto? Esto científicamente no corresponde. Hay una zarza, se está quemando en fuego, me está hablando un ángel de ahí, y aparte, para acabarla, no se quema la zarza. Esto es una indicación, familia, de que a veces, aunque cuando estás pasando por lo peor de tu vida, cuando estás enfocado en Dios y estás escuchando la voz de Dios, aunque esté el fuego como esté en tu vida, escúchame, aunque estés pasando por el mismo infierno, las llamas no te consumarán. Muchas veces una gente piensa, no, pues ando ahorita bien hecho casi cenizas, ando pasando por un fuego ardiente, ando pasando por un desierto, me siento que estoy quemado, me siento agobiado, me siento cansado, estoy desmayado, estoy flacando, mi vida está haciéndose un despapalle ahorita. Si te sientes, hermano, que se está siendo consumido, te animo a que pongas tu visión en la zarza que aunque se quema, no se consume, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en tu depresión, en vez de irte a platicarle a tu comadre, o en vez de ir a facebookear todos tus problemas, te metes a la palabra de Dios? ¿Verdad? Les digo, familia, la verdad, no hay que poner nuestros problemas en el Facebook, porque 80% de las personas que ven tus problemas no les importa, y a 20% de las personas que lo ven, como que les da risa que te está pasando y les gusta que te está pasando eso. Es como buscar auxilio en un lugar donde no lo vas a encontrar. Lo único que vas a ver es verte bien, bien débil. Entonces, enfoquémonos en la palabra de Dios. Esto es increíble, dijo así mismo, versículo 3. Se consume. Tengo que ir a verlo cerca. Entonces, mira, vamos a ver lo que pasa aquí. Tengo que ir a verla de cerca. Versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó. ¿Cuándo es que Dios lo llamó? Cuando andaba ya tirando barra en la casa, rascándose la panza. Cuando andaba pisteando con los compas. ¿Qué andaba haciendo? No solamente estaba trabajando, sino que entró muy, muy profundo al trabajo. Y aparte, vio a Dios o tuvo la experiencia divina. Y aparte, ¿qué? Dijo, me voy a acercar. Eso es lo que Dios pide. Que tengamos una intimidad, que entremos a acercarnos más. Aquí, a salirnos de nuestra zona de confortamiento, a salirnos de nuestra zona de estar a gusto nomás. Pero voy a hacer algo, como quien dice, como ustedes que vienen a la iglesia, yo lo digo siempre en inglés, que vienes a la iglesia no por conveniencia, sino por pacto. Not for convenience, but because of covenant. Porque sabes que Dios te ha llamado a hacer algo mejor en la vida. Porque sabes que aquí recibes la palabra de Dios poderosa. Porque sabes que, como dice Hebreos 10:25, no dejas de congregarte como hacen unas personas. Entonces, cuando te acercas a Dios es cuando Él te llama a ti. Me acuerdo que cuando yo a mi niña conoce a personas nuevas, la gente usualmente dice, mira qué bonita niña, mira qué bonitos rizos, qué bonitos chinos. Mi hija a veces le da vergüenza y se esconde atrás de mí. Y yo le digo, no sea ranchera, oye, sálgase, salude. Entonces yo mismo, siendo todo un animal y un pecador, reconozco que si alguien me está hablando o está hablándole a mi niña y mi niña viene y se esconde atrás de mí, yo mismo siendo un pecador le digo a mi hija, no, ten más decencia, tenga educación, niña, y párese enfrente y salude a la gente, dígale muchas gracias por conocer mi cabello, Dios le bendiga, me llamo Zoe Corona, a sus órdenes. No se crean, pero ya me conocen lo que estoy hablando, ¿no? Miren, es imposible con esa lógica que les digo, que el Dios viviente que nosotros conocemos, que nos pongamos a orar con Él y hablemos por una hora sin que Él no nos hable para atrás. Si nosotros mismos a nuestros hijos les decimos, si te hablan, contesta, habla bonito. ¿Cómo no nosotros, cuando nos hincamos a hablar con nuestro Padre Dios, no va también Él practicar esa misma decencia y decir, mi hijo, gracias por hablarme, ahí te va la revelación, ahí te va la respuesta a lo que andas buscando? Cuando oren, familia, yo les animo a que oren, sigan orando y luego de repente quédense callados.
ante la presencia de Dios. Es un diálogo, no solamente un monólogo. Entonces hay que seguir hay que, como quien dice, estimular una comunicación con Dios. Versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés estaba acercándose para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy. Respondió él, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le dice, te advierto que el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Entonces, familia, si tú estás esperando a que Dios te diga la palabra que necesitas, si estás esperando que Dios te diga la instrucción, que te dé la instrucción necesaria para ir más adelante en lo que estás en la vida, si estás cansado de estar solamente trabajando de hora a entrar a hora a salir para que salgas de tu casa y comas y te vas a dormir, para que tengas suficiente energía para que mañana entres y vayas a trabajar y salgas de trabajar para que te vayas a dormir y tengas suficiente energía para entrar de nuevo. Pues si quieres quebrar esa rutina, vas a necesitar estar con Dios y que Dios te diga esa instrucción, esa palabra. Pero mira lo que dice Dios: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Es decir, que Dios quiere que vas a tener que quitarte unas cosas que antes tenías. Vas a tener que quitarte unas amistades que antes tenías que no te están haciendo nada bien para seguir al destino de Dios. Quítate las sandalias significa, no como nosotros conocemos. Si yo le digo a alguien cuando entra a mi casa, quítate los zapatos, no hay problema, ponte más a gusto. Póngase a pensar, no estaban en una casa, estaban en el desierto. Si te quitas las sandalias en el desierto, te va a causar dolor. Te va a causar que tengas que fijarte en dónde estés pisando. Te va a causar que tal vez te pique un alacrán, una tarántula, una víbora. Quitarte las sandalias en el desierto es un simbolismo de salirte de tu zona de confortamiento, de estar a gusto nomás toda la vida, que nada te duela, ¿verdad? Cuando yo estaba luchando en la universidad, el maestro, el instructor, el coach, el entrenador de lucha nos decía, si no te duele, no lo estás haciendo bien cuando estás entrenando. Y el entrenador decía, quiero que me hagas, por ejemplo, 20 lagartijas, push-ups. Y tú empezabas a contar, 1, 2, ¡no! ¡Cállate! Te decía, sigue pushando. Y decía, ¿qué tiene este loco? ¿Qué onda con él? Fíjense con lo que me decía. Me decía, cuando estés entrenando, empieza a contar cuando te duele, porque solamente esas cuentan. Entonces esa misma cosa hay que tener nosotros también. ¿Qué estás haciendo en tu vida que te causa, no dolor? O sea, no quiero que seamos masoquistas, órale, latigazos, qué chido. No, sino que, hoy, por ejemplo, en la tarde, mi esposa me dice, vamos a comer. Y porque tuvimos una junta con los pastores más temprano, me dijo, vamos a comer con los pastores para tener una junta con ellos. Y estábamos sentados según nosotros, mesa directiva, ordenando nuestra comida. ¿Dónde está el Güero Palma? El pastor allá pidió su sandwichote de pollo, la pastora Lisa su hamburguesota así calota con tocino y todo eso, y a mí se me hizo agua la boca. Pero yo me acordaba que una vez me identificaron en el Facebook, ¿quién es el gordito que está ahí? Y era yo. Y dije, yo tengo que bajar de peso. Y me dolió decirle a la mesera, ¿me trae por favor una ensalada con un vaso de agua? Pero ese dolor es al que me refiero. Si queremos entrar a niveles nuevos en nuestra vida, si queremos entrar a destinos más divinos, tenemos que hacer decisiones que tal vez nos vayan a causar un tipo de dolor. Ahora lo digo de nuevo, no dolor masoquista, sino que ¿qué estás pidiendo tanto a Dios, verdad? Créanmelo, hermanos. Yo he pactado, yo he orado y yo he mandado oraciones hasta Israel para que Dios me traiga unos cuadros. Y no sirve. Dios me reveló que los cuadros solamente vienen cuando no me esté, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante, pero ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Versículo 5, no te acerques más, te advierto al Señor, quítate las sandalias. Les digo, familia, ustedes quítense las sandalias. Digan a la persona que está junto a usted, quítate las sandalias. Esas sandalias pueden ser cualquier cosa para usted. Puede ser esas amistades que ya no se debe estar juntando con ellos, porque a veces ellos más bien se embarran el negativismo a ti hasta a que tú los cambies a ellos. Puede ser tal vez, yo no sé, para ustedes, yo no les digo que no, que sí, ya no escuchen tanto los corridos que escuchan, ¿verdad? De vez en cuando nomás, o cualquier cosa, pero todos tenemos algo que debemos de quitarnos para poder llegar más cerca hacia el destino de Dios. Dice el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacobo.
Entonces significa aquí que Dios conoce desde antes de que tú nacieras tus problemas. Dios conoce desde antes de que usted existiera lo que iba a pasar a usted. Y eso me da mucha confianza de conocer que Dios, familia, tiene la solución a mi problema antes de que mi problema existiera. ¿Por qué? Porque Él fue el Dios de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos. Desde que antes de que yo naciera, Él sabía que iba a pasar lo que estaba pasando. Entonces les digo a ustedes ahora, sigue lo mismo. ¿Qué estás pasando que se te hace imposible tal vez? Quiero traerles a ustedes la esperanza que todo lo que necesitamos está envuelto en la palabra de Dios, siempre siendo que tengamos ese tipo de encuentro con Dios, el Dios inquisitivo. Ahora, ¿por qué lo llamo el Dios inquisitivo? Vamos al versículo 4, porque ya saben, al siguiente de esa historia, cuando Moisés se quita las sandalias y entra la zarza ardiente, la voz de Jehová le dice que lo va a sacar de la esclavitud y que lo va a usar a él para ser el líder que va a sacar los va a sacar a los judíos de los egiptos y todo eso. Simbólicamente lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? De que tenemos opresión en nuestra vida, siendo económica, siendo de drogas, siendo con nuestras familias, cualquier cosa que usted sea, que esté pasando, es lo que está pasando aquí, lo que Dios le dice a Moisés. Y en el versículo 4, escucha lo que pasa aquí, cuando Dios le da la promesa a Moisés de sacarlo de todo eso. Versículo 1 dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? Creo que, familia, lo más patético que nosotros como creación podemos hacer a un Dios todopoderoso es cuando Dios te da una instrucción y tú le protestas con tu duda, ¿verdad? Como cuando Dios me llamó y me dijo que sinceramente hay una gente que necesito pastorear yo, que Dios me dio una instrucción de ser un ministro de la palabra de Dios. Lo primero que se me vino a la mente era todo lo que ha pasado antes. Era todo el problema que ha pasado. Y tengo una ilustración aquí, pero no tengo... rato lo pago, no hay problema. Tengo aquí, miren. Tengo aquí 20 bolas. Y yo decía, Señor, me dices que yo haga el ministerio, pero tú me conoces. Tú conoces mis debilidades. Le dije a mi mamá, mamá, voy a ser el pastor de jóvenes. Y me dice mi mamá, si tú eres el pastor, imagínate cómo están los demás. ¿Ah? Mamá, voy a ser el pastor. Mi mamá me decía, pastor alemán. ¿Ah? O sea, yo decía, Señor, ¿cómo voy a ser yo pastor si ya sabes lo que ha pasado? Y yo tenía dinero, me acuerdo que me explicaron, si yo estos $20 se los doy, por ejemplo, a Leti, pásale Leti, me va a ayudar Leti. Leti, si yo te doy estos 20 bolas y te los pongo en tus manos y te los regalo, vete a sentar para explicarte algo. Ahora Leti, esos $20, yo te quiero dejar saber que yo los hice track. Esos $20 se usaron para comprar drogas. ¿Todavía los quieres? Leti, esos $20 no solamente se usaron para comprar drogas, pero el mismo que compró las drogas lo hizo hace un rolito, se cortó una línea y ¡pum! Se dio un pase. ¿Todavía lo quieres? Con más razón, dice ella. No te creas, no te creas. Ahora, Leti, no te creas, discúlpame. Todavía no soy perfecto, perdónenme. Leti, esos $20, yo sé que los tenía una muchacha, una teibolera, y se lo puso, ya sabes dónde, y bailó con él. ¿Todavía los quieres? Todavía los quiere, ¿eh? Pues no, pues conmigo son 20 bolas, son 20 bolas. Ahora, Leti, se me cayeron también al suelo y los pisoteé. ¿Todavía los quieres? ¿Por qué? Porque el valor de los $20 no es determinado por lo que ha pasado, sino por lo que el Instituto Federal que hizo esos $20 dijo, esta nota vale $20. Pase por lo que pase, el valor sigue siendo 20 bolas. El Espíritu de Dios me dijo, mijo, aunque tú hayas pasado por drogas, aunque tú hayas pasado por teiboleras, aunque tú hayas pasado por lo que pasaste, tu valor es tu valor y nadie te lo va a quitar, hijo mío. Y yo dije, gloria a Dios. Y esos $20 de veras te los regalo, para que seas. Entonces, es lo que enseñó el Señor a mí y me di cuenta que, wow, yo no tengo por qué estarle renegando a Dios o dudarle a Dios. Si Dios me dijo que yo voy a hacer esto, pues sigamos adelante, vamos a echarle ganas. Ahora mira, dice la palabra de Dios. ¿Qué hago si me dicen? Dice, el Señor nunca se te apareció. Dice versículo 2. Entonces el Señor le preguntó. Ahí va, el Señor preguntón. Así se llama mi prédica.
Ya son como 20 minutos en la prédica, pero el título de este mensaje, familia, es El Dios Preguntón, o el Dios Inquisitivo más bien. Dice la palabra de Dios. El Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Eso es clave. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vez más lo repito. El Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Ahora quiero pausar ahí parentéticamente y explicarles que el profesor, el doctor William Lane Craig, uno de mis preferidos, uno de mis mentores, yo le mando emails, él me manda emails, es un señor grande de Dios, yo quiero ser como él cuando yo sea grande. Es el doctorado de filosofía y teología en el Instituto Teológico Seminario Talbot Theological Seminary, uno de los mejores debatistas que sale en el YouTube, lo pueden buscar, hace unas lecturas gruesísimas. Bueno, pues en su disertación para hacer su tercer doctorado, él dijo que Dios, él estuvo estudiando todas las religiones, todo lo que es Dios, todas las ideologías, y dice él que de los miles y miles de dioses que existen, que la gente alaba y que han estado en la historia, de los miles de dioses que existen, una de las características que más hace a Jehová diferente es que Jehová es diferente porque es uno de los únicos dioses que hace preguntas. O sea, si uno lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, va a ver que Jehová muchas veces hace preguntas. ¿Qué es una de las primeras cosas que Dios le dice a Adán cuando está en el Edén? ¿Quién te dijo? Digo, más bien, ¿dónde estás? Y dice Adán, aquí estaba, me estaba escondiendo porque tenía vergüenza de que estaba desnudo. Y luego le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Verdad? Y siempre les dice, a Job le dice, ¿acaso tú estabas cuando yo puse las estrellas? Tú haces, o sea, Dios hace muchas y muchas y muchas y muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Porque no sabe? Déjenme les digo un secreto. Cada vez que Dios hace una pregunta, no es porque no sepa, sino porque quiere sacar de ti y estimulación para pensar. Es un ejemplo de que Dios nos ama y quiere que piensemos nosotros por nosotros mismos. ¿Han escuchado el dicho? Dios piensa en ti, pero no por ti. Y es por eso que te hace preguntas. Dios no quiere que usted sea un robot ni un puppet a que nomás haga lo que Él diga, sino que te va a hacer preguntas. ¿Por qué estás haciendo esto, mijo? ¿Por qué no haces esto mejor? ¿O por qué si haces? O sea, muchas veces Dios hace preguntas y en su carácter de hacernos preguntas, de ser un Dios inquisitivo, se diferencia Él de todos los otros dioses. Y es lo que amo más de Dios, que más lo conoces, más te enamoras de Él, porque es bien diferente, es un Dios único. Le dice, ¿qué tienes en la mano? Pues acaso no tenía la vara y la podía ver. Pues ¿qué no estás viendo una vara? No le dijo así, ¿ah? Pero le dijo, ¿qué tienes en la mano? Le quería hacer una pregunta. Aquí le quería decir, quiero que te descubras, porque las preguntas son las llaves para las respuestas correctas. Le dice aquí, una vara de pastor. Y ahora, ¿qué significaba la vara de pastor? 3 significados: identidad, ingreso, influencia. ¿Por qué la vara significaba identidad? Porque con eso decía uno, pues es una vara de pastor, pues vaya a ser pastor el vato, ¿verdad? Si, por ejemplo, si yo voy a tu casa y veo que tienes ahí herramienta de arreglar carros, ¿acaso voy a decir, tú eres cocinero de tacos? No, ¿verdad? Pues tienes, o sea, evidencia a que eres un mecánico. Si usted va a mi casa, yo tengo un chorro de libros. ¿Qué significa? Que soy bien flojo y me gusta estar tirado nomás leyendo libros. No, que me gusta mucho cultivar mi mente para saber qué decirles, que soy un pastor de la palabra de Dios. Si voy a la casa de un cocinero, usualmente tienen equipo de cocinero. Si voy a la casa pues ya se la saben, ¿no? Entonces, la identidad. Número 2, ¿qué significaba? Ingreso. Porque usualmente con lo que nos identificamos y hacemos es con lo que nos mantenemos. En esos tiempos no había, por ejemplo, cuentas de ahorro o de IRA o de 401k para uno retirarse, sino que dice la palabra de Dios también, siempre mantén tu rebaño y sepas cuánto tienes. Las ovejas significaban su dinero. Y número 3, influencia. ¿Qué es la influencia? Simple y sencillamente, la influencia es tu habilidad de mover a las personas. ¿Por qué? Porque la vara es como un palo así y luego tiene como una ruedita arriba. Para si se va una oveja, la puede alcanzar del cuello y la jala, vámonos para acá. O si están todas las ovejas ahí nomás y no se quieren mover, abajo tiene un piquito y les picaba la nalguita. Órale, para que se movieran. Entonces la vara era simbolismo de su
identidad, de sus ingresos y de su influencia. Ahora, ya sabiendo eso, regresamos al versículo. Le dice el Señor: ¿qué tienes en la mano? Pues una vara. Pero el Señor está diciendo: no solamente una vara tienes. En tu mano, mi hijo, tienes identidad. En tu mano tienes finanzas, tienes ingreso, y en tu mano tienes influencia. Te pregunta Dios esta tarde: ¿qué tiene usted en su mano? Usted tiene influencia, usted tiene identidad y usted tiene ingresos. En una manera u otra usted tiene eso. Ahora, ¿qué pasa cuando uno detiene su identidad, sus ingresos y su influencia en su propio poder? Es nada más y nada menos que un pedazo de madera muerto. No sirve para nada. Vamos a ver qué pasa cuando nuestra identidad, nuestro ingreso y nuestra influencia se la ofrecemos a Dios. Dice la palabra de Dios aquí: arrójalo al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo, o sea, delante de Dios. Escucha, y la vara se convirtió en una serpiente. Imagínense nomás, que lo que tú tienes en tu mano, que no sirve para nada, más que es un pedazo de madera muerto, que se puede quemar, que se puede deshacer. Hermano, te digo la verdad: cuando tú tu identidad, tu ingreso y tu influencia la mantienes solamente en tus manos, es decir, para tu propio poder, la vas a matar, la vas a destruir. Pero cuando la arrojas hacia el suelo y la pones hacia Dios y dices: Dios, todo lo que yo soy, lo pongo ante ti. Dios, todo lo que yo tengo, lo pongo ante ti. Y Dios, todo lo que puedo hacer, lo pongo ante tus pies también. Dios hace todo eso que sea como una víbora. Ahora ahí vienen los religiosos: ay, no, es del diablo. No. Mismo Jesús dijo: seamos tan inteligentes como las víboras, ¿verdad? ¿Y qué es la víbora? La víbora es un simbolismo de algo que es muy peligroso y muy efectivo. Si yo pongo aquí una palomita en mi mano, toda la gente dice: ah, mira qué bonita, la van a tocar. Y si tengo una víbora, que dice: ah, trucha, póngase trucha. Ah, porque está la víbora y de repente te puede morder. Dios puede hacer tu identidad, Dios puede hacer tus ingresos, Dios puede hacer tu influencia peligrosa para la gente. En una manera, como quien dice, efectiva, cuando y siempre y cuando la pongas hacia Él. Dice, siguiendo dice la palabra de Dios: eso hizo una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Todos los hermanos dijeron: amén. No ando hablando de tu esposa, ando hablando de la víbora. Extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a hacerse una vara de pastor. Entonces, quiero, if you can give me some closing music, Pastor Paul. Dice aquí que la palabra de Dios le dice que haga su influencia, su identidad y sus ingresos los ponga hacia Dios. Y Dios y se asustó, dijo: ¿cómo que a poco yo puedo hacer algo así? Con Dios puedes hacer algo poderoso así. Y ya cuando sepas que cuando tus poderes, tu influencia, o sea, tus virtudes pasan por el filtro de Dios y Dios los fortalece, te dice: ahora sí, mi hijo, agárralo de la cola. O sea, hazte para atrás y déjame guiarte. Ponte al final de la cola y deja que Dios te guíe. Ya cuando sabes que tus finanzas, tus ingresos y tu identidad, Dios la puede hacer poderosa, agárrala de la cola. Y ahí les va de nuevo: qué común tiene que agarras una víbora de la cola, ¿verdad? Usualmente yo he visto el vato ese que le hace crikey. Cuando va a ver a las víboras, les pone un palo en la cabeza y la agarra de la cabeza para mantenerla, ¿verdad? Porque si no te puede voltear y te muerde y te pica. Porque si agarras una serpiente de la cola, la levantas y tal vez se te aviente y te puede morder. Y es lo que digo hoy, familia: solamente cuando todo lo que tú eres es expuesto hacia Dios, solamente así no te podrá hacer daño a ti mismo. Porque a veces el daño peor que tenemos es nosotros mismos. De que nosotros, por nuestras propias sueños, nuestras ambiciones, esas ambiciones te pueden matar, te pueden destruir, te pueden alejar de Dios. Pero cuando las pones a los pies de Dios, entonces Dios te dice: gracias, mijo, ahora sí, agárrala de nuevo. Y dice la palabra de Dios que se hizo vara de pastor. Si seguimos adelante, Dios hizo muchos otros milagros y en fin, usó a Moisés para cosas muy grandes. ¿A qué me refiero con todo esto? Familia, igualmente con ustedes. ¿Qué has hecho tú
que piensas que estás haciendo a Dios más atractivo con tu influencia, con tus ingresos y con tu identidad. Tal vez antes de escuchar todo esto, lo que estabas haciendo era nada más y nada menos que pura tradición. ¿Por qué vienes a la iglesia? Pues porque se tiene que ir, es domingo, ¿no? Así dice la gente, ¿no? Pero cuando dices, no, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué oras? Pues porque tengo que orar, no soy cristiano. No, pero ¿por qué oras? ¿Verdad? ¿Por qué le dices a alguien, Dios te bendiga? Mucha gente ni sabe qué significa eso o por qué lo dicen. ¿Por qué dices amén cada vez que digo algo? ¿Acaso sabes qué significa amén? ¿Verdad? Entonces Dios quiere que seamos personas cultas, personas inteligentes, que no nomás para cualquier cosa digamos eso. Una vez estaba predicando de Marcos 5, dije, la palabra dice que el hombre tenía tantos demonios que dijo el demonio, me llamo Legión porque somos muchos. Una señora dijo, amén. ¿Cómo así decir amén a eso? Le quedaron un bachón, pero pues tengo que ser buena onda. Entonces, quiero, familia, entonces que nosotros entiendamos que es necesario un encuentro con Dios para que todo lo que hagamos en nuestro cristianismo sea efectivo para la gente de fuera. Para que todo lo que hagamos en nuestra vida sea efectivo para la gente de fuera. Porque como dice la encuesta, qué feo que gente que no es cristiana no quiere ser cristiana porque nosotros la hemos regado para Dios. Cuando Cristo no tiene nada no tiene la culpa Él. Yo por mucho tiempo, yo llegué a Cristo a los 19 años, pero les aseguro que la razón por qué no quería ir a la iglesia con mi tía, porque no, tía, yo no quiero ir a la iglesia contigo. ¿Por qué no, mijo? Pues en primer lugar, estás más jodida que yo, ¿verdad? ¿Cómo es que tu Dios es el dueño del universo y no tienes nada? Yo no quiero un padre así. Eso es child abuse. Segundo lugar, no me gusta que nomás andan gritando y andan tirándose al suelo y andan llorando y hacen un chorro de rollo bien raro. No me atrae eso, decía yo. Y aparte, miren, y no quiero que ustedes lo tomen como dice el pastor que no hay que llorar. Si Dios te toca en la manera que tienes que llorar, mi hijo, llora con todo tu corazón, no hay problema. Pero que sea algo genuino. Que no hagas las cosas por verte religioso, sino que hagas las cosas porque Dios te está tocando realmente. A mí el Señor me ha tocado que yo lloro. Yo me ha caído también bajo la unción del Espíritu Santo. Yo he temblado también bajo la unción del Espíritu Santo. Pero algo te aseguro, que cuando me levanté diferente. Nunca fui igual. Nunca fui igual. Y cuando Dios me ha visitado de esas maneras, me cambia completamente. Y quiero que siga cambiándome porque ustedes me conocen y yo necesito ser cambiado. Y si el pastor lo dice, ¿cuánto más no también ustedes pueden decirlo? Amén. Entonces esta es la noche que usted se pone a realmente con el Señor y dice, Señor, yo quiero que lo que haga yo para la gente sea efectivo. Y si no has hecho nada, empiezas a hacer cosas para ser efectivo con Dios. Porque ponte a pensar, ¿a cuántas personas has invitado a la iglesia este año? Yo cuando compré la Suburban que tengo, como a los 2 meses, ya como saben, ¿no? Todo bien lleno de carne. Y dice, ya no la quiero una más nueva. Porque a mí siempre me pasa eso. Compro un carro nuevo modelo y el año que lo compro yo, sale otro más nuevo y se ve más chido, ¿verdad? Y dije, Señor, todas las trocas antes de las mías se miraban iguales desde 2007. Ahora compro yo la mía y ya sale la nueva. ¿Qué onda? Ahora quiero la nueva. Y el Espíritu de Dios me reveló en mi corazón, mi hijo, te regalé esa troca y tenés 5 pasajeros. ¿A cuántas personas has traído a la iglesia? Dije, ouch. Pudiendo recoger a 5 personas todo el tiempo. Dije, pues no, una que otra, pero no a 5. Entonces, ¿para qué te regala las cosas Dios? ¿Para que te veas ahí nomás muy bonito apandallando las cosas o para servirle a Dios con todo lo que tenemos? Entonces les animo a familia, quiero que salgamos de aquí desafiados, quiero que salgamos de aquí completamente liberados de una manera de pensar que era antes y que seamos personas cristianas efectivas, que al contrario, que cuando la gente nos vea, diga, wow, yo quiero ser como Él. ¿Para qué? Para llegar al Dios que Él tiene. Y acabo con esta, y es mi preferida. Si tu cristianismo no es contagioso, es que está contaminado. ¿Qué tal? Levanten sus manitas todos, por favor, y digan, Señor y Padre, mira mi